Ok, bueno, pues mucho gusto Jorge, mucho gusto Celina. Este, pues además de, bueno, gracias por presentarse y nuevamente por su puntualidad. Pues tenemos, bueno, me presento ahora yo. Mi nombre es Marisol Rincón Mares. Yo soy licenciada también en psicología y tengo maestría en educación y tecnologías justamente para la educación. Y bueno, pues ahora con este tema, ¿no? En tema de contingencia y pandemia, pues pareciera ser que eso que estudié, que en algún momento lo vi yo como un reto, porque la tecnología y yo no éramos como muy afines, era más bien un perfil para ingenieros o así, pues ahora lo vi aplicable, ¿no? Y la verdad es que ahorita por lo que decías es que pareciera que no tiene relación. Y sí, en algún momento y en algún como situación o contexto, cuando menos nos damos cuenta estamos aplicando todos nuestros conocimientos, ya sea de forma empírica, como los hayamos adquirido, o instruccional, como es ahora la maestría y en su momento la licenciatura. Les comento también que dentro de mi formación he estado 5 años en recursos humanos, entonces también tengo conocimiento sobre capacitación, desarrollo de manera profunda, aunque pues los procesos como reclutamiento, compensaciones, sueldos, beneficios, los conozco como mera generalidad, ¿no? En el tema de educación, como les comento, este año estoy cumpliendo 16 años, entonces, así que no hagan cuentas de qué edad tengo, ¿eh? 16 años de estar frente a grupo. Y bueno, pues he tenido experiencia desde maternal, es decir, desde guarderías, cuidando a bebés de 45 días de nacidos, hasta maestría, tanto aquí en Univer como en Unitec, el que está en Atizapán. Yo ahí di algunas materias en el MBA. Y bueno, pues entonces aquí andamos. He pasado por todos los niveles excepto secundaria. Fui directora de una primaria hace como 3 años. Entonces, por lo mismo, hubo una vacante, bueno, no una oportunidad más bien en la Embajada de Canadá en el 2009, en donde justo necesitaban educadoras y me fui a ese proyecto. Ahorita por lo que decía Celina, ¿no? De qué pasa con los niños, qué pasa con esa preparación sobre la violencia, sobre lo que se vive. Mi servicio social yo lo hice en Carolina del Norte con mujeres golpeadas, con mujeres que viven violencia familiar, y eso me ayudó para irme a Canadá. Entonces, cuando yo estaba allá, viví en Ottawa 2 años y trabajé justamente en una guardería. Ahí mi situación era meramente educativa, es decir, ahí los proyectos eran formar niños trilingües, es decir, que casi casi de manera nativa aprendieran español, inglés y francés. Y así como lo hablaran, lo entendieran, también lo escribieran, lo leyeran. Y tú sabes, bueno, no sé si ustedes sepan, pero aunque tenemos muchas cosas en común los tres idiomas, también hay muchas diferencias, entre ellos los acentos, ¿no? Entonces era muy chistoso ver a un niño que pronunciaba la U en los tres idiomas. U en español es así como lo estoy diciendo, ¿no? U. U en inglés es you, ¿no? Y U en francés es como si te sacaran el aire. Así, ¿no? Entonces eran muy chistosos los acentos, etcétera. Entonces fue un gran proyecto, fue un gran aprendizaje, un gran reto. Les puedo decir que en esos 2 años acompañé bebés que empezaron de 9 meses y obviamente salieron más de dos, o sea, con edad de más de 2 años. Y sí logré que leyeran por lo menos bisílabos, que escribieran en los tres idiomas y que bueno, no que lo hablaran, porque eso es un poco más tardado el tema del lenguaje, pero sí lo entendían. O sea, yo les hablaba en español, Suzette, que era la chica que hablaba francés, les hablaba en francés, y Diane, que era la que hablaba inglés, les hablaba en inglés, y en ambas nunca confundieron, y ese es un gran mito, ¿no? Que cuando aprendes muchos idiomas te confundes y enloqueces, ¿no es cierto? Entonces, los niños perfecto entendían los tres idiomas, ¿no? Y pues justo por mi misma formación de psicóloga, pues te vas enterando de situaciones familiares.
Entonces, bueno, todo ello se empezó a aplicar. O sea, yo iba 100% educativo, pero pues también salieron temas de desarrollo humano, también salieron temas de convivencia, el tema multicultural y muchos otros que por eso les digo que el conocimiento que adquirí yo en mi servicio social, que se fue en el 2005, para el 2009, 2011, que estuve yo en Canadá, todo eso se aplicó. Regreso a México y fue donde se me dio nuevamente como la oportunidad, ¿no? De seguir laborando de manera más como profunda este tema de la educación. Y hace igual como 2 o 3 años, trabajé en la Escuela Judicial del Estado de México. Entonces, ahí la directora me dice, oye, ¿sabes qué? Como ya una vez que estás tú como en el medio, empiezas a conocer mucha gente. Y bueno, pues Toluca realmente es una ciudad, aunque ya ciudad, pero sigue siendo pequeña. Entonces, ese círculo, pues terminas repitiendo gente que ubicas acá, que ubicas allá. Entonces, la directora del Poder Judicial me ubicaba a mí de la UVM y me dice, oye, necesito una persona que me ayude justamente en la especialidad de mediación y conciliación con temas justamente de desarrollo humano y sexualidad. Por eso les decía, ya tengo también un poquito de experiencia trabajando con abogados, trabajando incluso con jueces, con magistrados y bueno, todo el sector como administrativo que está en los juzgados, ¿no? Tanto Ministerio Públicos como civiles, peritos, hablando de psicólogos. Entonces, que muchas veces tampoco vemos ese campo, ¿no? Que también pudiéramos trabajar en este ámbito como perito, acompañando a niños, acompañando a viejitos, a este sector vulnerable, ¿no? Gente con discapacidad, etcétera, que muchas veces no es visto, ¿no? Entonces, bueno, todo eso se los comento porque traigo todo ese conocimiento, por eso les decía, tanto de forma empírica como de manera instruccional, y que yo espero que este módulo se nos va a ir rápido en tiempo, pero intenso en esta modalidad híbrida, pero que ustedes al final, en su objetivo, que ustedes vayan correlacionando, ¿no? Todos estos factores que van a encontrar en este tema de perspectiva de género. ¿Qué es la perspectiva de género? Más qué es la sexualidad humana. Yo sé que estamos entre adultos, que ya para haber llegado a este punto evolutivo, ¿no? Biológico, psicológico, decía el Papalia, no sé si alguno de ustedes esté familiarizado con este autor, hizo un compendio en desarrollo humano y dice que el ser humano es biopsicosocial y espiritual, ¿no? Entonces, yo sé que llegando a esta época, pues tú vas a decir, ay, sexualidad, por Dios, o sea, pues ve la edad que tengo, obvio sé de sexualidad. Pero aquí el tema no es que sepas tú, sino que tú lo entiendas y cuando te topes con a lo mejor una chica que tiene síndrome de Down o una chica que se acaba de cambiar de género, que hace un año era hombre y ahora ya es mujer, tú no tengas ese juicio. Es decir, tú no emitas ese juicio a esta niña con síndrome de Down que te dice, es que yo quiero saber que es su novio. Tengo 30 años y yo quiero saber que es su novio. Y mis papás me sobreprotegen, pero yo siento que quiero. ¿Cómo me ayudan? ¿Cómo puedo yo ejercer ese derecho? Y está también, como te decía, esta persona que cambia de género. Y obviamente también hay como etapas, ¿no? Una en donde empieza con hormonas y otro que ya de plano es una operación y se llama transexual. Y que te digan, es que yo ya quiero que mi identificación, mi acta de nacimiento, ya no sea Jonathan, sino ahora sea Marisol. Entonces, ¿cómo yo puedo decir que todos esos papeles, todo eso que yo tengo, pues ahora se cambie, porque ya me voy a casar, porque mi novio, mi esposo, pues no se puede casar con Jonathan, ¿no?
Y no, yo no quiero estar explicando por qué tengo mi IFE que dice Jonathan cuando no lo soy, por ejemplo. Entonces, eso es lo importante de esta materia, que nosotros seamos sensibles, entendamos o tratemos esa empatía de qué sucede en este tema de la sexualidad. No solamente desde el aspecto biológico, que todos ubicamos, sino también desde el aspecto emocional, ¿no? ¿Qué pasa con las emociones? ¿Por qué de pronto las hormonas nos juegan chueco, ¿no? En algunos momentos de nuestra vida. ¿Por qué una mujer de 45, de 48 años que empieza el climaterio, de pronto ya no quiere estar con su esposo, de pronto ya su libido baja, y entonces el esposo a lo mejor eso no lo entiende? Y nosotros, pues, es justo entender esa parte del desarrollo humano que ya está pasando, porque lo mismo le sucede a los hombres, nada más que ellos lo viven más tarde, lo viven a partir de los 50, 60 años. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta diferencia de edad entre 15 años, que la mujer empieza en los 40 y los hombres hasta los 60, pues repercute en parejas, ¿no? Entonces, también nosotros, sin que seamos psicólogos de pareja o familiares, ¿cómo pudiéramos tener esa empatía? ¿Cómo pudiéramos tener ese apoyo para que no se divorcien? Porque es que mi esposa ya no quiere, no se acerca, es fría, le duele. ¿Por qué le duele? ¿Qué le pasa? Ah, pues resulta que tiene una baja de progesterona. Ah, resulta que ya sus estrógenos ya se están despidiendo de su cuerpo. Entonces, obviamente necesita una terapia hormonal, necesita ese acompañamiento y sobre todo la comprensión de pareja. Entonces, eso es lo que nosotros tendremos que ayudar a esas personas que lo están viviendo, cómo guiarlos, sin que seamos expertos, pero simplemente entender en qué época están, en qué etapa están. Cuando estudiaba yo la carrera, me tocó hacer una práctica con viejitos. Y viejitos te estoy hablando de 70, 80 años y más, ¿no? Y muy chistoso, porque con ellos trabajaban no en un asilo, sino en un club. Este club era como una especie de guardería para viejitos. Ya en Toluca ya hay y me da mucho gusto que exista. Y bueno, estaba yo con una viejita y con esa como confianza que yo creo que le di, se acerca y me dice, oiga señorita, ¿qué cree? Que soy viuda, ¿no? Entonces me empieza a contar como su vida y ahora tengo un novio. Entonces, me enterneció, es una señora de 80 y tantos años, ¿no? Ay, pues qué padre, doña X. Es que, ¿qué cree? Que mi novio y yo nos vamos a ir a Acapulco. Ah, pues está padre. ¿Cuándo se van a ir? No, pues este fin de semana. Y mi novio se quiere llevar condones. Les estoy hablando que era un viejito de 90 años y ella de 80 y tantos, ¿no? Entonces, ¿yo qué les respondo? Pues así de como, ¿para qué? ¿Para qué necesitarían condones, no? Y le dije, pues me parece muy bien, ¿cuánto se van a llevar? No sé, que me platicara un poquito más. Y me dice, es que nunca he usado un condón. ¿Me pudiera usted enseñar? Realmente es así como, wow, por primera vez voy a saber qué es un condón. Entonces, ¿qué sucede? Que también está ese mito de la sexualidad en la tercera edad. Entonces, también entender que el ser humano hasta que se muere sigue siendo sexual. Entonces, también es una situación que tenemos que entender. Los viejitos no son niños. Los viejitos no se convierten en niños, porque muchas veces socialmente son así tratados. Ay, es que es como un niño nada más que viejito. No, el viejito, es un adulto que por la evolución ya está deteriorado, ya algunas funciones, salud, etcétera, pero su sexualidad sigue. Entonces hay que tener mucho cuidado por no minimizar, no darle la importancia que esto sí tiene. Esto que se les platico, la verdad es que es una mera anécdota que me enterneció, pero ayuda a entender que aún a los 80 y tantos años, aún en los 90 años, hay fantasías, hay sexualidad. Quizás no con la misma potencia, con la misma emoción que a tus 20, que a tus 30, a tus 40, pero la sigue habiendo. Incluso hay personas
con discapacidad motora, es decir, que a lo mejor de la cervical para abajo no hay movimiento, no hay mayor sensación, pero mientras acá siga funcionando, porque el órgano sexual por ¿cómo se llama? Como el centro de control, el mayor órgano sexual que tenemos en nosotros es el cerebro. Entonces, mientras siga funcionando, vamos a seguir siendo sexuales. Entonces, por ejemplo, temas, ¿no? Como pedofilia, por ejemplo, ya hablando de estas cosas como feas, pues si ustedes lo revisan, muchos son de adultos. Y de adultos quizás de ciertas características, perfiles, y entre ellos la edad. Los famosos sacerdotes, que en alguna época fue muy sonado, muy cubierto, pues eran personas ya de 50, 60 años o más que violentaban, seducían a chicos. Entonces es importante porque era difícil entender eso, ¿no? Como un sacerdote, un hombre de Dios, como un viejito, ¿no? Como el abuelo, como el padrino va a hacerle eso a mi hijo, va a hacerle eso a mi hija. Entonces hay que entender que el ser humano hasta que se muere sigue siendo sexual. Entonces toda esta introducción se las quería compartir para que ustedes vean el abanico tan diverso que nosotros pudiéramos ahí aplicar, y que nuevamente en nosotros tiene que haber pues mucha sensibilización, mucha empatía, que no quepa el tema del prejuicio, es decir, las cuestiones morales aquí no entran. Nosotros tenemos que ser muy objetivos, por eso les puse como diferentes casos. Si nosotros empezamos a decir, no, es que eso no está bien, no, ¿cómo que abortaste? O sea, ¿por qué? ¿No te violaron? ¿Por qué abortaste? Ay, pues porque tengo 40 años, soy directora de una empresa y ahorita un hijo no cabe en mi vida. Se me fue la cabra. Pero ahorita no cabe en mi vida un bebé. Entonces también hay que entender desde esa postura del otro, porque vas a encontrar eso. Oye, una mujer que tiene el dineral del mundo, que exitosa, poderosa, ¿por qué abortó? Ah, pues ya te explicó. Porque se le fue el avión y porque en su mente ahorita un bebé, ¿quién lo cuida? Entonces, sin que entre nuestra postura, es escuchar al otro. Entonces nosotros nos vamos a encontrar diferentes situaciones, y siempre, siempre, siempre es en el contexto que lo está viviendo el otro, jamás desde nuestra postura. No sé si en ese sentido soy clara. Bueno, entonces dicho eso, ahorita si me ven con el teléfono es porque normalmente les voy a compartir pantalla. De este lado yo siempre encuentro una opción para grabar, porque soy maestra y debería de tenerlo aquí, pero resulta que aquí no lo encuentro. Entonces cuando empezamos la clase ya lo notifiqué de que no tengo esta opción para que me la habiliten. Entonces, mientras tanto, lo estoy grabando con mi teléfono. Entonces, bueno, para que ustedes sepan, la grabación, yo lo que hago con ella es que la comparto al maestro Pavel, a la maestra Ana, y si quieren a ustedes, esto con el objetivo de que sepan que se vio en clase, lo puedan ver las cantidades que sean necesarias, y aparte, bueno, es evidencia tanto ustedes para mí que estuvimos en tiempo y forma. Por eso es que lo hago. Y bueno, entonces vamos a ver Esta perspectiva parte de considerar que mujeres y hombres somos expresión de nuestro tiempo. Es como si nos pusiéramos unos lentes y pudiéramos observar las conexiones entre la subjetividad de las personas, su identidad y su contexto. Así nos daríamos cuenta con facilidad que las feminidades y masculinidades se construyen socialmente y que cambian con el tiempo. Además, comprenderíamos que las desigualdades sociales que limitan las oportunidades y el ejercicio
pleno de los derechos de las personas, especialmente de las mujeres, son producto de dichas conexiones. En definitiva, la perspectiva de género es una herramienta para el cambio de las relaciones sociales entre mujeres y hombres, alcanzar el bienestar de las sociedades y la igualdad sustantiva. De forma general, podríamos decir que este enfoque aborda preguntas como: ¿qué estereotipos de mujeres y hombres existen? ¿Cómo se dividen las tareas y responsabilidades domésticas entre mujeres y hombres y por qué? ¿Cómo nos han enseñado a comportarnos? ¿Por qué unos tienen más oportunidades que otras? ¿Por qué hay creencias que consideran a las mujeres como inferiores y qué sentido tiene? ¿Por qué en la historia el papel de las mujeres en la ciencia, la música, el arte, la política no ha sido visible ni reconocido? ¿Cuál es el objetivo de la perspectiva de género? Conocer, comprender y transformar aquellas condiciones que hacen que las desigualdades entre mujeres y hombres se perpetúen. Por ello, la PEG se liga a la igualdad, a las políticas públicas, a la acción y a la lucha de las mujeres. ¿De dónde viene la perspectiva de género? El desarrollo de la perspectiva de género surge a mediados del siglo XX. Proviene de las intelectuales y los movimientos de mujeres que hicieron ver la influencia del contexto en la formación de las identidades de los seres humanos. Antes prevalecía la idea que atribuía a las diferencias biológicas, genitales y reproductivas las diferencias sociales que explicaban el comportamiento de mujeres y hombres. Identidades que, por cierto, no son estáticas, pues han cambiado a través de distintas épocas y son diferentes según la clase, edad, procedencia étnica, las preferencias sexuales, entre otras categorías. Desde su origen, la perspectiva de género ha sido enriquecida por el feminismo y los movimientos de mujeres que han denunciado las desigualdades de las que son objeto y reivindicado el reconocimiento y ejercicio de sus derechos. Sin estas denuncias, la perspectiva de género perdería sentido político y utilidad práctica. Recordemos que la lucha por los derechos en México y el mundo ha sido larga y compleja. En México, al igual que en muchos países, el sufragismo fue de los primeros movimientos de mujeres que hicieron su aparición en la escena pública. Sus antecedentes se remontan a 1916, cuando se organizó el primer Congreso Feminista de Yucatán. En 1928, siendo presidente Plutarco Elías Calles, se redactó un nuevo Código Civil, en el que se dispuso la igualdad jurídica de las mujeres después de la mayoría de edad y su capacidad para celebrar toda clase de contratos. De igual forma, en los años 30, se alcanzó el derecho a la alfabetización y el apoyo asistencial a la maternidad, principalmente para mujeres trabajadoras en el Distrito Federal. No obstante, fue en 1947, durante la administración del presidente Miguel Alemán Valdés, que las mujeres obtuvieron el derecho de votar y a presentarse como candidatas en las elecciones municipales. En 1953, en la época del presidente Adolfo Ruiz Cortines, ganan el derecho a participar en las elecciones nacionales. Más recientemente, y en paralelo a la lucha de las mujeres a nivel internacional, el derecho a una vida libre de violencia y a la salud sexual y reproductiva ganaron reconocimiento. Asimismo, se consolida la normatividad y el desarrollo de las instituciones dirigidas a promover el desarrollo de políticas públicas que garanticen la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. La perspectiva de género en la acción pública. Los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas han reconocido que la igualdad entre mujeres y hombres es una condición necesaria para el desarrollo de los países. Por ello, se han elaborado declaraciones, convenciones e instrumentos que definen directrices de política que los estados deben cumplir. Es importante señalar que el Estado mexicano se ha comprometido con estas directrices y por lo tanto está obligado a desarrollar leyes, políticas y programas para hacerlas realidad. Te proponemos seguir 3 pasos básicos para incorporar la P. Paso 1. Ponerse los lentes de género. Para actuar, observemos cotidianamente a través de unos lentes que nos permiten ver la realidad de mujeres y hombres con perspectiva de género, en el transporte público, el mercado, en los hospitales, en el acceso a la justicia, cuando vamos al cine, cuando educamos a nuestras hijas e hijos, en la convivencia familiar y laboral, etc. Una tarea clave al ponernos los lentes de género es identificar aquellos estereotipos que encasillan los roles y papeles sociales de mujeres y hombres. De la mano de la identificación de estos estereotipos, es necesario cuestionar nuestros prejuicios y abrir nuestra mente a formas nuevas y alternativas de vivir la feminidad y la masculinidad.
Esto nos permitirá reconocer la diversidad de tipos y modos de vivir, ser y expresar las feminidades y masculinidades, y percatarnos que las leyes y políticas deben atender las diferencias culturales. Es un error suponer que todos los hombres y las mujeres somos iguales. Recordemos que existen variables de diferenciación social como la edad, la etnia, la sexualidad, la procedencia rural o urbana, entre otras características que ponen de relieve la influencia del contexto en la conformación de las identidades de género. Paso 2. Comprender las desigualdades de género. Uno de los aportes más significativos de la perspectiva de género es el reconocimiento que la diferencia sexual no explica ni justifica las desigualdades sociales, económicas y políticas entre mujeres y hombres. Por el contrario, esta perspectiva indica que ellas son resultado de relaciones de poder y de las diferentes posiciones que ocupan mujeres y hombres en la sociedad. Un elemento básico para comprender la desigualdad de género es la división sexual del trabajo, es decir, la separación de la esfera pública y de la vida doméstica como ámbitos diferenciados de los roles de mujeres y hombres. Esta división sexual del trabajo se consolidó en las sociedades modernas desde finales del siglo XVII con el surgimiento de la modernidad. Desde entonces hasta nuestros días se ha construido un orden social y jurídico que incentiva la participación de los hombres en la economía y la política como agentes activos y protagónicos, y restringe la de la mujer dada la sobrecarga de sus tareas y responsabilidades en la vida doméstica. El aporte más importante del reconocimiento de esta división sexual ha sido la definición de dos tipos de trabajo. El trabajo remunerado o productivo es aquel que se realiza en la construcción, el comercio, la agricultura y otras áreas realizadas en mayor proporción por hombres. Por su parte, el trabajo no remunerado, también conocido como trabajo reproductivo, es aquel que se realiza para garantizar la sobrevivencia de las personas y familias. Su contribución a la economía es relevante, no obstante, su valor no está reconocido socialmente. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en el 2012 el valor económico de este trabajo fue de 3.061 billones de pesos, lo que representó el 19.7% del Producto Interno Bruto. El trabajo reproductivo incluye las actividades del cuidado de infantes, adultos mayores y las labores domésticas y, por supuesto, es realizado principalmente por las mujeres. Año 2012. En 52.0% de los hogares mexicanos, al menos una persona necesitó cuidado. ¿Quiénes realizaron ese cuidado? 73.1% lo realizaron mujeres. Los datos de la economía mexicana son elocuentes con esta división del trabajo. El trabajo no remunerado, es decir, las tareas domésticas y cuidados de infantes, adultos mayores, discapacitados, enfermos, etc., tienen valor económico y social, pero no recibe una remuneración económica, ni se distribuye igualitariamente entre los miembros de las familias. Por ello, su realización se considera una carga. Evidentemente que las mujeres que lo realicen limitan sus oportunidades para disfrutar de su tiempo libre y para ser ciudadanas activas, participando de las decisiones políticas de la comunidad y el país. Por ello, se considera que la división sexual del trabajo es la barrera más sólida que enfrentan las mujeres para lograr su desarrollo personal y profesional. Desmontar la división sexual del trabajo es una tarea urgente para lograr la igualdad y erradicar aquellas condiciones estructurales que las discriminan del ejercicio activo de sus derechos. El tercer y último paso que proponemos es comprometerse con el cambio. Para trabajar con esta perspectiva es necesario actuar y comprometerse con el cambio personal y de nuestras instituciones. Se trata de cuestionar costumbres y creencias profundamente arraigadas e identificar las obligaciones que los distintos poderes del Estado están obligados a cumplir según la Reforma Constitucional en Derechos Humanos de 2011. Entre estas se destaca promover. Consiste en difundir una cultura para el conocimiento y respeto de los derechos humanos. En cuanto a los derechos de las mujeres, los estados promoverán la erradicación de estereotipos y roles de género que impiden el acceso pleno a la educación, la salud, los créditos, las viviendas, el arte, la cultura y, por supuesto, la justicia. Respetar. La obligación de respeto implica que el Estado debe cumplir directamente con la conducta establecida en la norma y no debe interferir en el cumplimiento de los derechos humanos, lo que significa que los poderes e instituciones del Estado están obligados a respetar y a no violar los derechos humanos con sus acciones u omisiones.
Proteger. Busca establecer medidas en diferentes ámbitos, político, administrativo y jurídico, y políticas de igualdad para que los derechos humanos de las personas sean asegurados y respetados. Garantizar. Implica el deber de organizar todo el aparato gubernamental y toda estructura en la que se manifiesta el ejercicio del poder público, que debe asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia, los estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, procurando la justicia y, si es posible, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos. Bueno, video que les compartí, justamente ¿Qué es la perspectiva? la intención es que ustedes vean en qué punto nosotros estamos. Es decir, por qué la importancia dentro de la maestría, pues es la sexualidad, porque es la base con la que arrancamos. Si estamos hablando de que desde niños podemos nosotros identificar, educar, romper esos mitos, pues es lo que uno de nuestros papeles que pudiéramos hacer en pro justamente de lo que mencionan, ¿no? Sobre prevenir pues muchos de las situaciones que la perspectiva de género va a estudiar. Entonces, bueno, les estoy compartiendo unas ligas en EducaPlay con el objetivo de que juguemos. Recuerden que trabajé en capacitación, así es que yo hacía jugar a gerentes y directores. Y lo mismo sucede con este tema educativo. Entonces, denle clic a ambas ligas y jueguenlo. Al final me dicen qué puntuación sacaron tanto en el primero como en el segundo. Son las 8:40. Les voy a dar 5 minutitos para que jueguen ambas. Son muy sencillas, se van a dar cuenta que es relación de columnas, son preguntas, básico, sencillo, pero esto es con la idea de saber qué tanto sí sabemos y qué tanto realmente está metido nuestra posición moral, nuestro prejuicio, nuestros mitos. Y al final me dicen cómo les fue. Regresamos 8:45. Sí, muchas gracias. A lo mejor uno dice, bueno, es que son para niños, ¿no? Como crucigrama, como relación de columnas. Pero algo que he aprendido y que me ha dado resultado es que a través del juego, incluso con adultos, podemos ver ese espejo. Decir, oh dioses, ¿no? No era tan fácil como pensé. Y de eso se trata, de que nos demos cuenta también, obviamente cuando revisamos estos temas, también nos vamos a dar cuenta de qué tantos mitos, qué tanta influencia religiosa, cultural, familiar, pues al final sí nos han impactado, ¿no? No estoy diciendo que todo sea negativo, pero que al final sí nos han impactado en lo que hoy nosotros entendemos, nosotros vemos a la sexualidad. Si ustedes recuerdan, en el video de YouTube que les compartí a manera de introducción, uno de los puntos es ponte los lentes, ¿no? Que era lo que te decía, no lo veas desde tu postura, sino desde la postura del otro. Entonces, por acá anda mi presentación. No la veo. Aquí está. Bueno, como se darán cuenta, yo todo cito. Entonces es importante que ustedes hagan lo mismo. Ahorita creo que todavía no tenemos habilitado el Miumin, la página de la plataforma de la maestría, pero ya cuando estemos dados de alta, ahí vamos a tener un foro, vamos a tener un espacio de foro, vamos a tener un espacio de actividades
y todo va a ser citado, ¿sale? Entonces, bueno, iniciamos. La sexualidad humana. La reproducción humana es sexual, no porque se requiera de mantener relaciones sexuales para que suceda, sino porque el desarrollo de un nuevo individuo depende de la unión de dos células sexuales o gametos, una aportada por la madre, el óvulo, y la otra por el padre, el espermatozoide, los cuales aportan cada uno la mitad del material genético necesario. Es un proceso de fecundación. Entonces, ¿qué sucede? Que la carga genética que nosotros, todos los humanos, tenemos, la mitad está dada, digamos, nos la da el papá, el varón, digamos, y por otro lado, la madre, ¿no? Recordando que para que se dé este momento, solamente dentro del ciclo, vamos a hablar de meses, ¿no? Dentro de este ciclo mensual que la mujer vive, solamente hay 3 días de fertilidad. Y de ellos, solamente para que pueda cualquiera de estos espermatozoides fecundar al óvulo, solo se necesita de como que sea el momento en donde una de las trompas, acá saben, que tiene el útero, justo se dé por aquí. Bueno, lo voy a poner por acá. De aquí sale el óvulo y justo cuando está en como camino y lleguen ellos, si dentro de esos 3 días fértiles, digamos, le atinan y entra, en ese momento ya vamos a estar hablando de la fecundación. Cuando el óvulo cae en una de las paredes, dependiendo de dónde salió, si de este lado o de cae en una de las paredes ya de la matriz, esta manda información al cerebro de decir, ya está habitado. Entonces, estas paredes, que en otro momento serían la menstruación, se convierten, esto se llama endometrio, se convierten en la casita, digamos, en el nido, y de hecho quienes hayan trabajado con médicos, con ginecólogos, así se llama esta parte, cuando ya cae el óvulo fecundado se llama se anida. ¿Por qué? Porque al final esto es como la casita, como el nido, en donde se va a incrustar el óvulo, y a partir de ese momento crece. Cuando ya está fecundado, se empieza a dividir. A este momento se le va a llamar mórula. ¿Qué significa eso? Que son N cantidad de divisiones que justamente tanto la carga genética que trae el espermatozoide como el óvulo se van a combinar. Por eso son tantas las divisiones. Conforme el paso de los días, cuando ya se llega digamos, a la fecha en la que la mujer esperaba su menstruación y no llega, es justo porque ya lleva N cantidad de divisiones. El cuello, aquí está, el cuello del útero ya se cerró. ¿Qué significa cerrarse? Que aquí se crea un moco, como un moco. Le llaman el tapón cervical. Este moco lo que va a hacer es que todo lo que suceda aquí adentro no se salga. Llámese placenta, llámese el próximo bebé, cuando ya está el cordón umbilical. Es decir, todo lo que aquí suceda no se va a salir hasta que sea el momento de la concepción, del alumbramiento. Cuando ya sea ese momento, esto es lo que se abre, que es la famosa romper fuente, y es lo que va a empezar a salir y ya se va a conocer como trabajo de parto. Pero hasta este punto, esto digamos que es el origen de la vida. La fecundación ocurre después de sostener relaciones sexuales en las que el hombre deposita el líquido en donde viene el esperma dentro de la vagina femenina. Si el óvulo resulta fecundado,
cursará un impresionante periodo de crecimiento y formación dentro del cuerpo femenino, llamado gestación o embarazo, que redundará después de 9 meses hasta el nacimiento de una cría completamente formada. En el principio de la gestación, el huevo o cigoto, ahora óvulo fecundado, está compuesto por tan solo 2 células que completan su material genético, 46 cromosomas, e inicia la división celular. Durante los 2 primeros meses de la gestación, el óvulo fecundado se desarrolla como una masa creciente de células llamada embrión, en la cual gradualmente se presenta la diferenciación y arreglo de las células para formar tejidos. Entonces, esto es lo que nosotros vimos. Este ya es un óvulo fecundado, ya entró aquí el espermatozoide y se divide en 2. Después se divide en 4, después en 8, en 6, por eso les decía, en N cantidad de divisiones, a lo que le vamos a llamar mórula. Y se le llama mórula por la forma de mora, ¿no?, que tiene. Posteriormente se va a llamar blastocito. Si ustedes ven, esto aún no tiene como la forma, pero toda esta genética, toda esta información ya empieza a, digamos que a tomar sus propias funciones. En este punto, lo primero que sucede se llama organogénesis. La organogénesis se da desde este punto hasta la semana 12. ¿Qué significa? Que cuando la mujer se entera que está embarazada, ya estamos hablando de que ya tiene de 4 a 6 semanas de embarazo. Es decir, si estamos hablando... ¡Ay! Chispas. No, voy para atrás. Acá. Si estamos hablando que en este punto esto sucede en los próximos días de que se da la fecundación, ya cuando estamos en la semana 4, en la semana 6, estos ya se volvieron tejidos y como te menciono, se llega al punto de la organogénesis. ¿Qué significa esto? Todos los órganos, principalmente corazón, cerebro, se empiezan a formar. Para fin del segundo mes del embarazo, es decir, estamos hablando de la 8ª semana, todos los órganos principales y los sistemas corporales se formaron y el embrión tiene una apariencia distintiva humana. Si ustedes han visto, ¿cómo se llama? Ultrasonidos, van a ver que en este punto del embarazo es muy, muy chiquito y muy difícil de poder distinguir qué es lo que se está viendo, ¿no? Pudiera ser incluso hasta una forma como de un animalito, como de una lagartija, como de un camaleón, porque nada más se ve un puntito negro que pudiera con mucha imaginación que fuera un ojo, lo que ya empieza a verse como una lucecita que se prende y se apaga es el corazón. Ya más adelante se podrá escuchar, pero ya se empieza a ver algo. A esa parte del embarazo se le llama embrión. Durante el resto del embarazo, es decir, después de las 8 semanas hasta la 12ª, por eso te hablo de estos 3 meses, es toda la organogénesis. A partir del tercer embarazo o semana 12 es cuando empieza a desarrollarse, es decir, empieza a crecer. Ya tengo lo importante, digamos, de los órganos. Tengo corazón, tengo sistema digestivo, tengo pulmoncitos, tengo intestino, ya tengo todo, pero está en chiquititito. Entonces, a partir de ese momento se empieza a desarrollar, empieza a fortalecerse, empieza a crecer. Entonces, ahora ese embrión va a tomar el nombre de feto. Continúa creciendo y los tejidos y órganos se preparan para el día que tendrán que funcionar en el exterior del vientre materno. La sexualidad, entonces, se refiere a todos los aspectos que distinguen a una persona como mujer u hombre. Ojo, aquí todo lo estamos hablando de manera biológica. Todo esto estamos hablando de una situación puramente biológica que compartimos con los seres mamíferos. ¿Por qué? Porque lo mismo sucede
a lo mejor con el simio, con el gato, con el perro, porque al final compartimos ese, digamos, dentro de la diversidad animal, que somos mamíferos. Sin embargo, ya para este punto, ya vamos a empezar, o lo que nos va a diferenciar con el resto de los mamíferos, es que nosotros entra una connotación de género, es decir, no nada más biológico, hombre y mujer, sino que aquí también va a entrar roles y de género. Y ahorita van a ver por qué. Entonces, la sexualidad se refiere a todos los aspectos que distinguen a una persona, que distinguen ya sea de hombre o como mujer. Influye el comportamiento de las personas. Aquí, ojo, por eso estamos hablando que ya aquí nos vamos a diferenciar del resto de los mamíferos por el punto 1 del comportamiento, es decir, ya vamos a empezar a hablar de factores psicológicos. 2, vamos a empezar a hablar acá abajo de actitudes, es decir, de roles que vamos a empezar a vivir. Entonces, influye en el comportamiento de las personas y en la forma como se sienten en gran variedad de situaciones. Auxilia para definir actitudes sobre el amor y las relaciones sexuales, sobre el atractivo sexual y el modo como los seres humanos se expresan sexualmente en una relación. Además de ser un concepto complejo, está compuesto de elementos biológicos, psicológicos, socioculturales y aquí yo le sumaría espirituales. ¿Por qué hago hincapié en lo espiritual? Porque ustedes se van a dar cuenta que este factor religioso va a pesar, o sea, va a tener un peso muy importante en la decisión, en el comportamiento, en los roles que el ser humano, llámese hombre o mujer, en este punto biológico, porque también vamos a ver una gama en la diversidad sexual que existe, pero ahorita vamos a dejarlo en hombre y mujer, cómo juega la creencia religiosa, cómo juega, qué papel juega este sistema de creencias espirituales. Ustedes lo pueden ver. Si han ido a comunidades indígenas, qué papel y qué rol juega un hombre y una mujer. Uno, sí, por la cultura y otro por su religión. Llámese como quieran, tiene un impacto tanto formativo como de conducta. Este es el clásico signo de mujer. Es un espejito, le llaman el espejo de Venus. Y este es el del hombre. Y este es el escudo de Marte. Entonces, cuando nosotros vemos un escudo y un espejito, pues estamos hablando de hombre y mujer. Ahora, ¿qué te voy a pedir? Voy a abrir ahorita una clase en Classroom. Classroom es una plataforma de Google. Lo voy a hacer para que ahí subas las capturas de pantalla de los juegos que hace un momento jugaste. Y por otro lado, vas a subir esta actividad. Una vez que tengamos ya abierta la plataforma de Miumin, ya no va a ser necesario continuar en Classroom. Sin embargo, Classroom ahorita por el momento nos va a servir como nuestro bateador alterno, ¿sale? Entonces, ¿qué actividad te voy a pedir? Elabora un organizador gráfico, el que tú quieras, el que tú sepas utilizar. Puede ser CMaps, puede ser Canva, el mismo PowerPoint, como quieras. Elabora un organizador gráfico de tu preferencia, un cuadro sinóptico, mapa conceptual, mapa mental o historieta. Yo te puedo dar algunas aplicaciones para que tú veas cuál te late, cuál es la que te funciona, y ahí vas a incluir información que se te acaba de presentar. Es decir, en este punto, ¿qué es lo que hemos visto? Punto número 1, vimos la sexualidad humana. Punto número 2, vimos perspectiva de género de manera introductoria. Dentro de la sexualidad humana, ¿qué vimos? Pues ahorita estamos solamente en el factor orgánico o biológico, que es desde entender que hay dos
células, una que se llama óvulo y otra que se llama espermatozoide, que cuando se juntan, se unen en una relación sexual en donde dentro de los 30 días, 28, 30 días del mes, coincide en los 3 días fértiles que la mujer tiene, es que se da este fenómeno, digamos, o este hecho de la fecundación. Y entonces a partir de ello comienza esta división celular que en el cabo de 12 semanas se convertirá en un embrión. El embrión que a su vez tiene ya todos los órganos necesarios para convertirse en un humano. A partir de la semana 12, 13, entonces todos esos órganos van a empezar a crecer, se van a fortalecer, con el objetivo de que una vez que llegue el momento de nacer o de estar fuera de este vientre materno, puedan funcionar como se espera en la vida, ¿no? Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda de la actividad que tienen que hacer? No, ninguna. Sencilla, ¿no? Entonces, voy a ponerle pausa, voy a abrir, como te digo, el espacio en Classroom. Para esta actividad, realmente creo que la parte como talachosa va a ser que tú investigues o que tú elijas cuál va a ser tu organizador gráfico que utilizarás y qué herramienta vas a utilizar. Sin embargo, la información la tienes en el mismo Classroom que ahorita abra. Te voy a compartir esta presentación, así como las ligas antes mencionadas. Entonces, son las 9:08, lo voy a cerrar a 9:10. Vamos a dar 20 minutitos, es decir, para las 9:30 voy a revisar que ya lo haya subido. Brevemente vas a hacer una participación y vamos a continuar ahora en el siguiente punto que se llama Hablemos de sexualidad. ¿Sale? Entonces, regreso en un momentito, voy a dejar de compartir. Ahorita también en Classroom subo las instrucciones para que no haya confusión. Ahorita aquí en mensajes de Meet te voy a compartir el código para que ahí vaya subiendo la información. Entonces, 9:30, si quieres ve por tu café, tómate un cafecito, lo que trabajas con tu organizador. ¿Sale? Si hubiera dudas, acá me encuentro y con gusto te apoyo.